El domingo pasado hablamos de elección y estuvimos conversando respecto a nuestras elecciones, que no son errores, siempre son aciertos. Todas las elecciones en tu vida son aciertos. Cada decisión que tomas en tu vida son aciertos. Cada dirección, cada acción que tomas son aciertos. ¿Por qué digo que son aciertos? Porque eso es lo que tú deseabas. Entonces, diste en el clavo cuando escogiste algo. Fuiste muy asertivo al accionar, al caminar, al dirigirte hacia algo, porque eso es lo que tú te querías. Jesús enseñó: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces siempre elegimos de acuerdo a los deseos de nuestro corazón, no elegimos en la razón de nuestra mente. Esto es algo que tienes que tener muy claro. Nosotros podemos tener argumentos, razonamientos, verdades, consejos, sabiduría respecto a lo que es bueno, a la dirección que es buena, respecto a la verdad de Dios, respecto a tu futuro, pero nunca escogerás en base a la razón y a los argumentos de tus pensamientos. Siempre lo harás de acuerdo a los deseos de tu corazón. Tú vas a encontrar en la Biblia, la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hablamos de aciertos en las acciones de tu vida, no errores, no equivocación. No puedes decirte me equivoqué. No te has equivocado, escogiste lo que tú querías y eso es un acierto para ti. Aunque al final te des cuenta que ese acierto para ti tenía un final incorrecto, para ti fue un acierto. Los resultados y las consecuencias pueden ser nefastas, pueden ser terribles, pero elegiste, y esa elección te dice a ti que diste en lo que tú querías, buscaste lo que anhelabas y lo encontraste. Por eso es un acierto de acuerdo a las expectativas de tu propia vida. Claro, si tú me dices, ¿es un acierto de acuerdo a las expectativas de Dios? Evidentemente, no. No es un acierto de acuerdo a las expectativas de Dios. La Biblia dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas de nuestras acciones solo nos llevan a la muerte, nos llevan a perecer. Y cuando hablamos de muerte, no hablamos solamente de manera literal, hablamos en muchos de los aspectos. Hablamos de muerte al futuro, muerte al presente, muerte a nuestras generaciones, muerte a las finanzas, muerte a nuestros sentimientos. Y Dios no preparó ese camino para ninguno de nosotros. Es más, cuando ya Dios había previsto la salvación para Adán y Eva, ya había previsto de qué manera los iba a salvar. En el deseo de Dios estaba la humanidad entera. Juan 3:16 te revela el corazón de Dios para la humanidad. De tal manera Dios amó al mundo. Fue un amor extensivo a todo el mundo, a todo ser humano, que fue destinado para el plan, la dirección y los deseos que Dios tenía para ellos. Bien, y en esta premisa, la que te estoy mencionando, podríamos pretender siempre hacer lo bueno. Estoy haciendo un pequeño resumen. Recuerdo el comentario que tuve con un joven, y él decía: yo quiero hacer lo bueno, y yo le respondí: no puedes, nunca podrás hacer lo bueno, porque eres una persona imperfecta y los deseos de tu corazón siempre son inclinados al mal. Entonces, cuando quieres hacer lo bueno, te diste cuenta que no puedes. El mismo apóstol Pablo descubrió esta verdad en el libro de Romanos. Me parece que es el capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no hago, pero lo que no quiero, eso sí hago. He encontrado una ley dentro de mí que me obliga a esto. Esa es la ley del pecado, en la que habita en todo ser humano. Para eso murió Jesús, para eso vino el Espíritu Santo, para traer una nueva ley, la ley de la libertad, la ley de la gracia, la ley de la vida. Tú y yo no podemos escoger nada bueno. Por mucho que te esfuerces, siempre tus elecciones, siempre lo que buscas estará dañado.
será confuso, será malo. Por muchos atisbos de bondad que tú quieras traer sobre tu vida, siempre la maldad estará presente allí. Es como si tienes un vaso con una cucharadita de veneno o tienes un vaso con media taza de veneno. ¿Cuál te haría más daño? Evidentemente es igual. Igual te va a hacer daño, igual te va a lastimar, te puede matar. Nuestra vida está llena de atisbos y de pequeños detalles de imperfección, que es lo que destruye nuestra dirección, destruye nuestra vida, destruye nuestro camino. Y cuando intentamos hacer lo bueno y cuando nos proponemos, decimos, vamos a hacer lo bueno, yo quiero hacer lo bueno, no quiero equivocarme, ahora sí voy a hacer lo correcto. Y esto es algo que nosotros hemos visto cada año, durante los meses. Siempre hay esas propuestas y ese deseo de las personas, ahora sí voy a hacer lo bueno, ahora quiero cambiar, pero no puedes. No hay bondad en ti, no hay una bondad 100% limpia en ti para que tus elecciones sean correctas. Por eso, en Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar? Con guardar tu palabra. Y luego dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar, para no ofenderte. Es la palabra de Dios la que nos trae la limpieza y la que nos mantiene puros y limpios en la dirección de nuestra vida. Tú sales de la palabra, sabes que recurrirás a todos esos detalles y esas acciones incorrectas que dan la impresión de que son buenas, pero no hay nada bueno en nosotros como individuos, como seres humanos. Aunque la inclinación pueda ser la mejor, siempre tiene esos atisbos y esas mezclas, esas imperfecciones, producto de nuestra naturaleza caída. Pero cuando tomamos la palabra de Dios, entonces sí, tienes la perfección de la palabra guiando tu vida, la perfección de la palabra guiando tus decisiones, la perfección de la palabra guiándote hacia el futuro. Y esto quiero remarcarlo, es la palabra, es los dichos de Dios la que nos perfeccionan. Son los dichos de Dios porque la palabra de Dios es perfecta. El libro de los Salmos, en los Salmos la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, hace sabio al sencillo. Es la palabra la que nos libera, la que nos perfecciona, la que nos da un futuro. No somos nosotros, es la palabra de Dios, es lo que Dios dice, es lo que sale de Él. Él es perfecto. Cuando tú tomas la perfección de Dios, puedes tener la plena seguridad que esa perfección de Dios va a afectar tu vida hacia lo bueno, va a afectar tu vida en lo bueno. Te va a dar un futuro. Yo quiero conversar, y es un poquito de lo que hablamos el día domingo, lo que hablamos este día miércoles también. Quiero que vayas por favor a Génesis capítulo 13, versículo 14 al 15. Tiene mucho que ver con lo que da la palabra de Dios, con lo que Dios te lleva a elegir. Qué importante es que Dios te lleve a elegir, no que tú decidas tomar una elección separado de Dios. Jesús mismo dijo, separados de mí nada puedes hacer. ¿Cómo podemos pensar que algo bueno o satisfactorio o algo poderoso o algo estable se podrá producir cuando vivimos separados de Dios? Y cuando me refiero a separados de Dios, es separados de su palabra. Jesús es la palabra es Jesús. Él mismo dijo, si me amáis, guardad, obedeced mis mandamientos. Solo si amas. Quiero quedarme un poquito aquí antes de leer, perdónenme, quiero ahondar en esto. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo nos encontramos frente a situaciones en las que tú tienes que obligar a alguien a amar a Dios? Tienes que obligar a alguien a obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo podrías encontrarte en esa situación, en ese dilema? ¿Cómo podríamos encontrarnos en esa situación de pretender obligar a alguien a amar a una persona? No se puede, es imposible. Es más, nosotros a veces nos obligamos a amar a una persona. No se puede.
tiene que haber un deseo, el deseo de tu corazón de amar. Es lo que deseas, es lo que tú deseas. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, cuando hablamos, lo que dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, solo es el amor a Dios el que te permite obedecer su palabra. No tienes por qué sentirte mal o imponerte una obligación que no amas. No tienes por qué hacerlo. No amas a Dios, es evidente, no amas su palabra. ¿Por qué tendrías la obligación de amarla? ¿Por qué tendrías la obligación de cumplir sus leyes si el principio de donde nace esta acción es el amor? El principio de toda acción correcta nace del amor. Yo me quedo con mi esposa porque yo la amo, no porque me siento obligado a quedarme con ella porque soy pastor. La amo. Es una elección de mi vida. Es la elección que yo tomé. Ahora sí vamos a Génesis capítulo 13, versículo 14. Después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo: Abraham, allí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. Voy a darte la tierra que alcances a ver. Estamos viendo cuando Dios llama a Abraham y caminaba con Lot. Pero hay algo que sucede y tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de los tuyos. Recordemos un poco el trasfondo, el contexto. Había idolatría en la familia de Abraham. Su padre era idólatra y evidentemente había muchos de ellos que practicaban la idolatría. Sacrificaban a otros dioses, servían a otros ídolos, y Lot era parte de ellos. Pero noten lo que Dios le dice: sal de tu tierra y de toda tu parentela. Yo te voy a mostrar algo diferente. Pero cuando sale Abraham, sale con Lot. Y Lot no era una buena influencia para Abraham. Y Dios no le podía decir nada. Dios no le podía dar claridad en sus pensamientos, porque Abraham había decidido tomar bajo su protección a su sobrino Lot. Pero la orden de Dios fue clara: tienes que dejarlo todo. Yo quiero tratar contigo, yo no quiero tratar con los demás. Tú me importas. Dios es un Dios personal, Dios no es un Dios de multitudes, Dios no es un Dios de congregaciones, Dios es un Dios personal. Allí es donde tú me estás escuchando, Dios te está hablando a ti, porque Dios es un Dios personal. Es un montón de personas, son muchas personas conectadas, pero Dios te está hablando a ti. Dios es un Dios personal y Dios quería tratar con Abraham. Dios no le dijo nada a Abraham porque estaba con Lot. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice: después que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo. Después que decide realmente alinearse con la voluntad de Dios, Dios le habla. Dios le habla y le dice a Abraham: allí donde estás, levanta la vista. Aquí viene, Dios le da visión. Abraham estaba saliendo a un lugar que él no conocía, era una aventura, era un misterio. Estaba con su familia. Pero Dios no nos lleva solo a esa aventura, ese misterio. Dios nos da la dirección. Eso se llama visión. Dios no deja que tú elijas tu propia visión, porque esto es muy personalista. Es erróneo creer que tú y yo tenemos una visión perfecta y maravillosa y que Dios tiene que apoyarnos, porque nuestra visión es la mejor de todo el mundo. Yo tengo esto en mi mente y va a funcionar, y Dios tiene que apoyarme. ¿Por qué Dios tendría que apoyar lo que tú quieres hacer? ¿Cuál sería el objetivo en tu vida? Tratar de manipular y de forzar a que Dios pueda avalar tus acciones. ¿Por qué lo haría? ¿Dios te es fiel a ti? Yo encuentro en la Biblia que Dios es fiel a su palabra. Dios no nos es fiel a nosotros. ¿Tú esperas que Dios camine contigo, que te sea fiel a ti? La Biblia enseña que Dios es fiel a su palabra. Tú te desconectas de Dios. Dios no tiene ninguna fidelidad contigo. No es Dios quien está detrás de mí. Yo estoy detrás de Él. Buscad y hallaréis. Jesús mismo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. No dijo: el que tenga sed, levante su mano y yo voy a ir corriendo donde estés. Eres tú y soy yo
quienes tenemos la obligación y la necesidad de acercarnos a Él. Pero nota esto, Abraham no tenía una visión. Si no tienes una visión, no tienes un futuro y solo vives tu presente. Y cuando vives tu presente es angustiante, porque es como un pequeño espacio circular o un cuadrado donde giras y giras porque no ves nada más. No observas hacia dónde te diriges. Te vas a casar, pero no sabes por qué quieres casarte. Quieres tener un negocio, pero tampoco lo sabes. Quieres comprar algo y no tienes la idea de por qué lo quieres. Tomamos diferentes metas en nuestra vida, pero ninguna de ellas son metas. Solo son etapas de nuestra vida en la que pasamos. Como la idea, una idea maravillosa y puede ser tal vez muy ingenua de alguna mujer que dice, yo quiero ser madre, esa es mi meta, mi objetivo en la vida. Muy bien, ahora es madre, tiene un hijo. ¿Cuál fue su meta? Cuando hablamos de meta, hablamos del final. No hablamos de parte de nuestra vida, hablamos del final de nuestra vida. Las demás situaciones son momentos, son ciclos, son etapas por las que todos nosotros pasamos. Pero Dios no nos da solamente etapas, Dios nos da futuro. Futuro significa el final de tus días. Eso es una meta. Pablo decía, prosigo a la meta, eso es visión. Estoy caminando a una dirección. Estoy dirigiéndome hacia el final de mis días. El matrimonio no fue para nosotros el final de nuestros días. Entonces no tendríamos más camino que caminar. Mis estudios no son mis metas, no es el final de mis días. Ni tampoco tener un negocio es el final de mis días. Yo necesito tener metas claras, eso es visión. Eso es dirección del final. ¿Dónde te diriges? Juan 3:16 aclara perfectamente, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es final, esto es meta. Vida eterna. Ahora, Abraham necesitaba ese futuro. Abraham no podía seguir viviendo su presente. Pero apenas se separa de Lot, Dios le habla. El alinearse con Dios te permite que Dios vuelva a tomar lo que dejamos de lado para que pueda aclarar cuál es la visión, cuál es el objetivo, cuál es la dirección que tú vas a tomar. Evidentemente, en ese momento Lot no era una buena influencia para Abraham. Estaba guiándole hacia otra dirección, porque Abraham estaba conectado con él. Dios es un Dios personal. Por eso encuentras en la Biblia que dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Aún lo más bello, sagrado y puro que yo pueda amar en esta vida. Aunque yo los tenga, yo necesito conectarme a lo que Dios dice conmigo. Esto es visión. Abraham tuvo que dejar a Lot para que Dios le pueda hablar, para que no se distorsione la dirección de Dios sobre su vida. Él tenía que estar libre para conectarse solo con Dios. No tenía que tener vínculos con situaciones de su pasado, con situaciones que lo llevaban una vez hacia posiciones o circunstancias adversas. Entre paréntesis, quiero que recuerdes, cuando Moisés sale de Egipto, el siguiente era Josué. Josué iba a pasar a todo el pueblo de Israel, que eran un promedio de 3 millones de israelitas, a la tierra prometida. Tenían que cruzar el Jordán. Pero antes de cruzar el Jordán, Josué se detiene y le dice a los israelitas, él era el líder, escojan ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. No van a poder ustedes contaminar ni llevarme al plan, a sus deseos, a sus circunstancias, a los deseos de su corazón. Yo no quiero ir por donde ustedes van. Yo tengo otra dirección. Ustedes escojan. Y traza una línea. Él traza la línea porque él deseaba hacer lo que es correcto. Y no es hacer lo que es correcto, lo que yo creo que es bueno. Hacer lo que es correcto es tomar la dirección de Dios, es tomar la palabra de Dios y ceñirse a ella y decir, esto es lo que Dios quiere para mí. Esto es lo que Dios quiere para mi futuro. Esto es lo que Dios quiere para mis generaciones. Esto es lo que Dios quiere para mi familia. No es lo que yo quiero. Lo que tú y yo queremos siempre está cargado, tiene matices, tiene otros colores y siempre son deseos y pensamientos imperfectos. Y Josué
toma esa decisión. El pueblo de Israel le dice, no, 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 vamos a seguirte a ti, vamos a servir a Dios. Y ahí los llevó a pasar. Pero noten ustedes lo que pasaba aquí. Dios le dice a Abraham, sepárate. Él camina con Lot, que era parte de su parentela, pero apenas lo deja, Dios le habla. Y dice, allí donde estás, levanta la vista. Visión, futuro, futuro, desde donde estás. No, cuando yo esté mejor, recién veré lo que Dios quiere para mí. Pues, pero es que Dios no trabaja así. Acuérdate del Gadareno. El Gadareno era un hombre que tenía muchos años estando poseído por fuerzas demoníacas, espirituales. Lo ataban con cadenas, él las rompía, gritaba por los sepulcros, andaba desnudo. Era un caso perdido para todos los de la población de Gadará. Pero llega Jesús y Jesús, él lo libera. Eran aproximadamente 2000 demonios en ese cuerpo. Jesús lo hace libre. Y lo primero que hace con él es darle futuro. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios hizo contigo. Podríamos creer que lo primero que Dios hace es consolarnos, es abrazarnos, apapacharnos, esperar que pase el tiempo para que una vez estemos fuertes, entonces recién ya nos prepara y nos dice cuál es el futuro. No, es que tú y yo tenemos que caminar a un futuro. Si no tienes un futuro, no tienes un caminar. Solo estás viviendo el presente y el presente es angustiante porque no sabes qué pasos dar, no sabes dónde ir, no sabes qué sucederá. Es un misterio. Pero cuando tienes un futuro dado por Dios, no importa lo que suceda alrededor de tu vida, no importan las circunstancias, porque tienes una visión de Dios. Y entonces caminas hacia el final. El libro de los Salmos, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. No importa si tengo que pasar, pero tú estarás conmigo porque tengo la dirección. Sé dónde tengo que ir. Ya la tengo. Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Dios le da aquí una visión, le dice, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste, voy a darte toda la tierra que alcances a ver, para siempre será tuya y tus descendientes. No solo Dios habla de manera individual, siempre Dios es generacional. Cuando habla contigo, cuando da una visión a tu vida, se lo da también a tus generaciones. Esto es lo hermoso de Dios. Se lo da a tus generaciones para que ellos tengan un camino correcto, una dirección correcta dada por Dios. Tú puedes encontrar cómo era importante para Dios que los hombres le hablen a sus hijos y les cuenten las maravillas de Dios, para que ellos puedan también conocer a Dios y seguirle. Qué importante el Dios generacional que tenemos. Significa, los aciertos que tengo en Dios, quiero que tú también los repitas. Yo no quiero que repitas mis errores, mis indiferencias, los malos pasos que he tomado. No es mi deseo. Pero si no tienes futuro, lo único que le muestras a tus generaciones es tu presente. Ellos seguirán tu presente porque no ven tu futuro. Ellos seguirán tu presente porque no ven tu futuro. Esta es la triste realidad en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestras familias. No hay visión y creemos que tener visión no es importante el día de hoy. Solo vivimos del día a día y nos encanta decir esto, vivir del día a día. Vivimos con un futuro, vivimos con un propósito, con una dirección. Cuando no hay futuro, no hay dirección, siempre regreso a mi pasado y mis generaciones aprenderán a vivir de mi presente. De mi presente. Yo quiero que ellos vivan el futuro, que yo creo en Dios. Caminamos a un futuro. Y quiero ir avanzando. Por favor, quiero que abras tu Biblia. Esto lo compartimos el día miércoles también. Estuvimos hablando de esto. En Proverbios capítulo 28, Proverbios 29, versículo 28. Quise iniciar con la cita anterior para poder tener una idea más clara de cómo Dios desea y anhela trabajar en tu vida. En Proverbios 29, 18 dice, donde no hay visión, el pueblo perece, pero bienaventurado es el que guarda la ley.
Esto lo estuvimos hablando el día miércoles. Donde no hay visión, el pueblo, las personas, tú y yo, perecemos. Esa palabra perecer habla de morir, habla de cesar nuestra actividad, habla de regresar, dar la vuelta y regresar. No habla de continuar. Cuando no hay visión, llegas a un punto en donde regresas todo lo que caminaste, porque no hay visión, no hay dirección. Y cuando hablamos de visión, no es las ideas fantasiosas que a veces creamos en nuestra mente por imágenes, por películas o por dichos de otras personas. No hablamos de ese tipo de visión donde te ves tú en el Caribe, sentado en una hamaca, soleándote, porque eso es un maravilloso futuro. Eso no es un futuro, eso es un despropósito. Propósito significa ¿por qué existo en esta tierra? ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué tengo una empresa? ¿Para qué tengo una empresa? ¿Cuál es la razón de mis habilidades, de mis capacidades? Todo esto habla de una visión, todo esto habla de un diseño. El sol no existe por casualidad, las estrellas, los planetas, la tierra. Alguien dijo, hablando del diseño perfecto, estoy hablando de científicos, si hubiésemos estado unos centímetros más cerca al sol, toda la tierra, no existiría vida en la tierra. Si hubiéramos estado unos centímetros más distantes del sol, igual no existiría vida en el planeta Tierra. Si la gravedad fuera más intensa, no podríamos caminar. Si no hubiera el equilibrio que nosotros vemos, este planeta sería inhabitable. Pero Dios lo creó porque había un futuro, un propósito. Todas las cosas en Dios tienen dirección y tienen propósito. No son casualidades, ni son elementos, ni herramientas para ser consumidas solo en el presente. No. Cuando Dios le da al pueblo de Israel que estaba en el desierto el maná, mire lo que Dios le dice. Guarden y coman solamente. Les dice coman lo del día. No lo guarden. Coman lo del día. Ese era Dios. No era consume todos tus recursos hoy. Dios le dice, coman solo lo de hoy. Mañana volverá a caer. Cómelo de mañana. Y cuando las personas querían guardar para consumir los recursos que había en cantidad, la Biblia dice que ese maná se llenaba de gusanos, se echaba a perder. Porque la palabra de Dios era, recoge solo lo del día. Yo he previsto recursos para toda tu vida. He previsto recursos para toda tu vida. ¿Y por qué arruinamos nuestros recursos solo hoy? ¿Por un deseo? ¿Solo arruinamos nuestro futuro y nuestros recursos solo por hoy? ¿Arruinamos una vida solo por el deseo de un momento de placer y de quietud? ¿Sabes? Yo voy terminando con esto. Cuando Israel estaba en el desierto, ¿sabes lo que decían? Nos hubiera gustado morir en Egipto, porque allí teníamos comida. Suena muy lógico, ¿no? Morir en un lugar donde hay comida. Y no suena nada maravilloso morir en medio del desierto donde no tienes la comida. Pero si te das cuenta, ellos eran esclavos en Egipto. A ellos no les importaba la realidad de su vida, solo querían el placer del momento. Eso es no tener visión. No me importa cuál es mi realidad, yo solo quiero el placer de mi momento, quiero disfrutar mi momento. ¿Y el futuro? No me importa. Esto es lo que decía el pueblo de Israel. Hubiésemos muerto en Egipto, que Dios nos mate en Egipto, porque ahí teníamos carne, ahí teníamos comida, teníamos verduras, teníamos frutas, pero eran esclavos. Eran esclavos, pero no les importaba. Ellos solo querían el momento de comer la carne y la fruta, el momento del placer, de disfrutar. No hay visión, no hay futuro cuando tú solamente vives tu presente porque crees que eso es suficiente para ti. No.
Dios es un Dios de futuro. Quiero avanzar y terminar ya con esto. Donde no hay visión, donde no hay futuro, donde no hay propósito, donde no hay dirección, tú puedes morir. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. La palabra de Dios te da futuro, te da propósito, te da dirección. ¿Quieres un futuro? La palabra te da un futuro. Te dice quién eres y a dónde tendrás que ir. Te dice cuáles son los recursos que tienes y todo aquello que Dios ha provisto todos los días de tu vida. Como en la oración de Jesús, el pan nuestro que también nos das mañana, dánoslo también hoy. El que siempre nos das, también dánoslo hoy. Recursos ilimitados porque tienes un propósito y un futuro. Dios trae recursos cuando tienes el futuro que Él puso en tus manos. Él se compromete a sostener tu vida hasta el último día con los recursos inagotables que Él tiene, porque Él te dio ese futuro. Yo prefiero caminar en el futuro de Dios y saber que Dios se hace cargo de mí. Él me da los recursos ilimitados hasta el final de mis días. Puedes imaginarte cuán misterioso y cuán terrible debe ser tratar de tener mi propia dirección, mi propia meta y buscar mis propios recursos porque no tengo la seguridad si mañana vendrá y tendré. Pero cuando Dios te da una visión, te da un futuro, su palabra te da una visión y te da un futuro, Dios se compromete a sostener ese futuro y esa visión hasta el final. Dios le dijo a Moisés, saca al pueblo de Israel. 40 años, no se le gastó la ropa, no se les gastó el zapato y tuvieron comida. 40 años. Yo siempre me preguntaba, ¿y cómo hicieron con los niños que iban creciendo? Pero la Biblia dice esto, no se les gastó la ropa ni el calzado, tuvieron alimento por 40 años. Dios había provisto los recursos necesarios por su palabra. Si Dios te dice haz esto, hazlo. Si su palabra dice haz esto, hazlo, porque Dios te dará los recursos para que puedas completar esa misión y esa tarea. Cuando dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Cuando dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuándo viene esa situación de ser suplida? ¿Cuándo vienen esos recursos? Cuando tú tomas la dirección de Dios, Dios se compromete a sostener tu vida con sus recursos porque Él te dio una misión. Te mostró una visión y te dijo, esto es lo que harás hasta el final. ¿Cuánta seguridad podemos tener en Dios? ¿Cuánta seguridad pueden tener nuestras generaciones cuando tomamos su palabra como el futuro para nuestra vida? Yo quiero animarte en este tiempo a que puedas depender de Dios 100%. Que dependas de Dios 100%. La mentalidad del día de hoy en nuestra sociedad es: sé independiente, busca tu libertad, vuela con tus alas, no obedezcas a nadie, rompe tus límites. ¿Sabes que la palabra de Dios nos enseña a ser dependientes de Dios? David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Así tengo necesidad de ti. No puedo vivir sin ti. Dependo de ti. ¿Dependes de Dios? Él es tu vida, es tu aire, es tu respirar. ¿O has logrado, entre comillas, tanta independencia que crees que eres suficientemente fuerte para caminar en la vida enfrentando situaciones que son sumamente infranqueables para ti y para mí, enfrentando circunstancias que no podrás ganar si no es con el poder de Dios? Él mismo dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Nosotros ganamos con el poder de Dios, no ganamos con nuestras habilidades ni con nuestras capacidades.
Yo quiero invitarte a que cierres un momento tus ojos, por favor. Cierra tus ojos donde te encuentras. Permíteme orar por ti, por favor. Y yo sé que Dios te ha hablado. Yo sé que hay muchas cosas que se han aclarado en tu mente. Yo sé que hay cosas que han despertado en ti. Yo sé que escuchaste la voz de Dios. Permíteme orar por ti. Padre, yo oro por cada persona en este tiempo que está conectado a través de esta señal. Que ellos puedan ser tomados en tus manos, puedan ser sanados. Rompe cadenas en sus mentes, en el nombre de Jesús. Señor, trae libertad a ellos, a cada cautivo. Cada cautivo, Señor, que por una mentira ha quedado preso de esa mentira y no sabe cómo salir. En el nombre de Jesús, que esas cadenas sean rotas por tu poder. Padre, yo oro por aquellos que están tratando de caminar en esta vida solos. Que ellos puedan volver sus ojos a ti, Señor. Por cada una de las personas a quienes tú has hablado, que vuelvan sus ojos a ti. Fortalece su vida. Abre, Señor, su mirada, que ellos puedan ver las maravillas de tu ley. Aquel que está enfermo, sánalo en el nombre de Jesús. Trae libertad para sus vidas, para sus familias, para sus generaciones. Que en este tiempo haya hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes con una visión que provenga de tu palabra. Señor, yo oro que ellos tengan un futuro, una esperanza, una sola meta a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.